la colaboración de... Diana, bienvenida, buenos días. Fresco viernes, te saludamos con mucho gusto. Gracias, Marcela. Lo mismo para ti, para Juan, para el auditorio. Los saludo con muchísimo gusto, como cada semana, para compartir algunas ideas y algunas reflexiones y poner algunos temas sobre la mesa para que luego puedan seguir las discusiones. Fíjate que quisiera cruzar dos temas que en los últimos días he estado como muy cercana por diferentes actividades. He tenido oportunidad en las últimas semanas de dialogar sobre todo con gente del rango académico, con algunos líderes universitarios. Hace poco tuve la oportunidad de ser parte de un encuentro de rectores de universidades de inspiración cristiana. Y en general, la discusión que percibo hoy en el ambiente respecto a quienes están en contacto con la generación que viene, con los nuevos adultos, con la generación Z o los centennials, tiene que ver con cómo enfrentar un asunto de nuevas formas de entender aspectos más relacionados a la integridad, a los valores, a la ética. Me parece que desde diferentes frentes es un asunto que se está discutiendo y que además le empieza a encontrar cierta relación con algunos hechos públicos y de política pública que se están dando en el país. Porque una cosa es cierto, Marcela, yo he sostenido y lo sigo haciendo, que esta falsa idea y esta fácil idea de los jóvenes que hoy no tienen valores, me parece que parte desde una visión muy centralista de entender las realidades y los contextos en los que, dependiendo de la generación a la que pertenezcamos, fueron concebidos esos valores y esas formas correctas de actuar. Me parece que decir que los jóvenes no tienen valores es seguir esperando ciertos comportamientos bajo ciertas reglas que tal vez otras generaciones estamos acostumbradas o podemos haber normalizado. Y que es cierto, tal vez hay muchas cosas que hoy la generación más joven podría no compartir respecto a las formas, pero también hay cierto que los valores son universales. O sea, la formación ética y moral respeta ciertas condiciones genéricas y transversales a las generaciones, pero que también se están construyendo nuevas figuras de comportamiento respecto a lo que hoy podría ser o no correcto. Yo he repetido varias veces que justo en contextos le escuché una vez a Luis Rey Delgado una frase que incluso debo decir está colgada detrás de mí en mi escritorio en la oficina, cuando él describía en una colaboración qué es la integridad. Y Luis Rey dijo una vez que la integridad es hacer lo correcto de la forma correcta, por las razones correctas. Me parece que es mágica esa aseveración, porque entonces logras atravesar cualquier interpretación que por diferentes contextos sociales, económicos o generacionales pueda haber. Y finalmente, si tenemos que preguntarnos qué es hacer lo correcto por las razones correctas y de la forma correcta, creo que al final llegamos como a respuestas universales. Pero en términos de valores y de integridad, Marcela, la generación Z, los más jóvenes, los que están llegando hoy a su vida adulta, están reconceptualizando formas y figuras de entender estos valores. Por ejemplo, hoy los movimientos sociales, el activismo social está más centrado en causas que en ideologías. Y ahí me parece un asunto fundamental para entender también nuevos comportamientos, incluso políticos, Marcela. Hoy los jóvenes están entendiendo causas muy específicas, más allá de lo que históricamente veníamos conociendo como corrientes ideológicas. Voy a poner ejemplos. Hoy es súper común que los chavos pertenezcan a alguna causa porque los que no son animalistas, son feministas, son indigenistas, ambientalistas, es decir, se adhieren a una causa social que incluso para otras generaciones luego nos parecen contradictorias con ciertas ideologías. Y hoy pareciera que a ellos no les resulta conflictivo escuchar, por ejemplo, se me ocurren contradicciones que para otras generaciones nos pueden resultar como muy locas, como el tema de ver a un legislador de izquierda, por ejemplo, defendiendo una ley para penalizar el aborto. Ideológicamente pensaríamos que no son compatibles, pero desde la conceptualización de las nuevas generaciones, más allá de las ideologías, están las causas. O ver partidos ecologistas, por ejemplo,
también pugnando por la pena de muerte, que parecieran incluso causas ajenas. Hoy las nuevas generaciones están dispuestas a defender causas sociales, a defender grupos sociales, y eso es súper importante porque más allá de las causas hay una defensa sobre las personas, sobre grupos sociales con los cuales se identifiquen. Por eso mucho de esto tiene que ver con hacer comunidad y además está muy relacionado con la forma de comunicación digital, donde las relaciones y los algoritmos de las redes sociales te ponen en contacto con personas que tienen las mismas causas y que finalmente vas encontrando afinidades. Es bien importante decir que políticamente la oferta política de los candidatos o de los propios partidos tendrá entonces que encontrar causas y que ir desdibujando posiblemente las grandes categorías ideológicas que teníamos de derecha o izquierda, y que posiblemente sea cada vez más frecuente que encontremos partidos de izquierda defendiendo causas no necesariamente progresistas o viceversa. Para mí la clave va a estar en que identifique cada partido, cada candidato que quiera llegar a uno de estos grupos de los más jóvenes, cuáles son necesariamente las causas o los grupos a los que se adhiere más allá de las ideologías. Y me parece que también a eso le están jugando incluso gobiernos actuales, Marcela. Hace rato, justo antes de tomar la llamada, alcancé a ver rápido este asunto de que el presidente López Obrador, por ejemplo, creo que está considerando, tal vez ustedes ya vieron la nota, el tema de darle canales de televisión a la iglesia. Eso es, en términos ideológicos, o sea, como leí la cabeza que alcancé a leer, contra todo lo que podría permitir un Estado laico. Pero no nada más un Estado laico, un gobierno de izquierda, un gobierno emanado desde una corriente ideológica de izquierda que pareciera que está haciendo más un guiño o un acercamiento a ciertos temas, en particular, hasta donde alcance a ver, tiene que ver con la defensa de la vida, es decir, con todo un asunto de la legislación en torno al aborto, posiblemente, pero que nuevamente pareciera que ideológicamente va contra la ideología de izquierda. Entonces, hoy las ideologías como grandes bloques de pensamiento me parece que se están dispersando, se están pulverizando más bien en pequeñas causas. Eso también se dice globalmente, Marcela, que lo que va a terminar por ocurrir es dispersar los bloques políticos y finalmente encontrar pequeños grupos o pequeños grupos afines a ciertos temas, a ciertas causas, y finalmente se van a desdibujar como los grandes partidos, como las banderas de izquierda o de derecha, ¿no? Eso también implicará nuevos liderazgos. Yo me pregunto si cuántos de los políticos que en el futuro cercano pensarán buscar el voto están en esta dinámica de buscar liderazgos en función de causas y de grupos y no necesariamente de banderas de partidos, ¿no? Pero me parece una evolución interesante que además estará marcada fuertemente por el comportamiento de los más jóvenes, que no están dispuestos ya a casarse con grandes ideologías, pero sí a casarse y de forma bien en serio, Marcela, con causas específicas. Fíjate, leí hace poco algo muy interesante. El movimiento cristiano y católico, o sea, religioso en general, está cobrando una fuerza nueva entre los jóvenes. Es decir, cada vez hay más jóvenes como reactivando grupos religiosos desde diferentes creencias, desde diferentes prácticas. Pero algo bien interesante, leí el otro día un artículo sobre cómo están creciendo, por ejemplo, los pastores youtubers, como liderazgos desde la religión que pueden además tener una facilidad de palabra, una facilidad ante la cámara para convertirse y tener técnicamente todos los atributos de un influencer o de un youtuber, pero llevado a la religión, llevado finalmente a causas sociales y a una identificación ideológica, pero en torno a ciertos temas específicos. Y me parece que ahí hay un potencial bien interesante para causas sociales, para causas políticas, pero si se entiende, pues, que no van a ser las grandes banderas de los partidos, sino las pequeñas pugnas o luchas específicas que tengan los jóvenes, podemos ver evoluciones bien interesantes de otra clase de liderazgo. Sí.
También a mí me tocó durante la semana tener una conversación con pares en alguna universidad y la verdad es que este tema que nos has traído a la mesa es un tema que se discute, que se debate, Diana, y que además que tenemos que respetar también las formas de entender la vida de estas nuevas generaciones. Yo decía no hace mucho que la brecha generacional entre quienes ya sumamos años y quienes están ingresando al mundo laboral está haciendo que haya una cierta complicación, porque finalmente hay muchas cosas que no entendemos. Un millennial, una persona que egresa o que tiene poco dentro del campo de trabajo, es capaz de dejar su trabajo por sus pasiones, o sea, ¿sí? Y por lo que él o ella considera que son importantes. O sea, ya esta identificación de marca, casarte, entre comillas, con alguna empresa, creo que ya suena remoto y viejito, porque finalmente ellos van por las experiencias, y si tú como empleador no eres capaz de originarles una experiencia constante, pues entonces se van a aburrir y van a buscar alguna otra empresa que sí se las ofrezca. Pero independientemente de eso, es este comportamiento desde el punto de vista ético, y me encantó que recordaras lo que dijo Luis Rey Delgado aquí, sí, en algún momento en alguna colaboración, y lo dijo de manera muy puntual y muy clara. También esta concepción de ética tiene sus diferencias. La ética tendría que ser ética, independientemente de la postura del ser humano, pero hay diferencias y hay distancias, y lo que para ellos es importante desde el punto de vista ético, por ejemplo, responder a sus impulsos, no necesariamente es como muchos de nosotros lo tenemos conceptualizado, que tendría que ver con la responsabilidad, la disciplina, el hacer carrera a largo plazo, ya sabes, con todos estos conceptos que a lo mejor a nosotros nos imbuyeron y que además están presentes en muchos de nuestras generaciones, pero para ellos ahora ya es distinto. Sí, fíjate que y al final me parece que la clave, tanto en las empresas como en las familias, en las relaciones humanas, tiene que ver con encontrar lo que sí tenemos en común, Marcela, porque al final lo que cambian son las formas. Yo en alguno de estos espacios, por ejemplo, con líderes de universidades, me hacían explícitamente una pregunta sobre cómo, o sea, qué hay con todo el tema, por ejemplo, de la formación en las universidades religiosas, ¿no? Y después de una discusión, fíjate que fue bien interesante, porque una conclusión a la que se llegaba era: los chavos están dispuestos, o sea, hay un grupo importante de chavos que están intentando encontrar el sentido de las cosas, entrar en una discusión filosófica, en una discusión más profunda, teológica. Pero yo también decía, Marcela, pero yo no sé si para un chavo de 17 años, esa riqueza que puede implicar en la discusión filosófica de estar, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en una universidad religiosa, tenga que ver con el corte de pelo, o tenga que ver con el largo de la falda, o con los tatuajes, o con los tatuajes, los piercings. Exacto. Entonces ahí se abrió una puerta de debate muy interesante sobre cuáles son las formas cuáles son las batallas que vale la pena seguir luchando desde nuestra concepción de lo que es correcto. O sea, vale la pena seguir luchando la batalla del corte de cabello o del arete, cuando a lo mejor en el fondo realmente sí hay algo que el chavo sigue teniendo en común, en conexión con una formación religiosa, insisto, por solo poner un ejemplo, o en una discusión filosófica, que eso sí verdaderamente que es el fondo, sí que le puede interesar. Pero tal vez si eso está envuelto en una cáscara donde parece que hacer lo correcto sigue teniendo las etiquetas de un corte de pelo específico, un color de zapatos específico, el arete en una parte del cuerpo específica, pues entonces ahí me parece que sí hay más riesgos de que se divorcien de nosotros y que se divorcien de esas formas, porque eso sí que no tendrá sentido para ellos, ¿no? Pero bueno, vamos aprendiendo juntos, y creo que el gran reto, la gran riqueza del desarrollo intergeneracional tiene que ver con que seamos capaces de encontrar lo que sí tenemos en común y de sortear las diferencias y las nuevas formas, pero siempre poniendo por encima cuál es finalmente el fin último que estamos buscando como organización.
Bueno, pues te agradecemos mucho que toques estos temas que nos dan mucho para pensar y yo creo que tenemos la obligación de. Y pensaba en esto del largo del pelo. Bueno, esta ha sido una de las manifestaciones más recurrentes como de rebeldía y de encontrar como el valor de las decisiones personales de los jóvenes, no de ahora, sino de siempre. De toda la vida. Siempre. Fíjate qué chistoso. Tendríamos que revisar qué significa el cabello, ¿no? Y qué significa el dejárselo largo y qué significa ir como contra lo establecido y más en tiempos de moda donde el cabello es muy corto para algunos y es muy largo para otros. Hasta ahí hay diferencias y la manera como de agruparse en cuestión de las ideologías, ¿no? Sí, totalmente, como un símbolo de identificación. Sí, me llama la atención. Ojalá que en algún momento dado podamos revisar como estas formas que te identifican y que te hacen pues asumir ciertos compromisos de vida. Y ser parte de una comunidad, finalmente. Sí. Porque este tema de las redes sociales no es más que la manifestación virtual de algo que ha existido siempre. Querer identificarte con otros que piensen y sienten igual que tú. Exacto. Pues Diana, muchísimas gracias. Nos dejas un punto de contacto. Claro que sí, Marcela. Podemos dialogar en Twitter o en Instagram. Estoy como Diana Torres, Diana es con Y, 2 veces al final. Pero también me gustaría dejar mi correo. Hace poco me mandaron un mensaje diciendo que no todo el mundo tiene redes sociales y si quisiéramos contactarnos, me encuentran en dtorres@grupo.net. Me parece muy bien. Gracias, Diana. Hasta la próxima.